¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios? Hoy nos vamos a gozar. Hoy vamos a recibir una enseñanza muy bonita. Pero antes que nada, cierren los ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, toma el control y el dominio. Me pongo en tus manos ahora, Espíritu Santo. Toma el control de mi mente. Toma el control de mis labios. Toma el control de mi espíritu, de mi alma, de mi intelecto. Que seas tú trayendo la revelación, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre Celestial. Aplico tu sangre preciosa en mi vida y que seamos edificados en esta verdad, mi Dios. La gloria y la honra es para ti. Prepara nuestros corazones para recibir este manjar, esta enseñanza que nos afirme en tu verdad y que podamos desarrollar cada día más una relación más cercana a ti. Aunque no te vemos, pero te podemos sentir, te podemos palpar porque eres como el viento. Tu presencia, porque tú caminas con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy comenzamos una nueva serie que se titula El Padre Nuestro. Ese es el tema de la serie, el Padre Nuestro. Y hoy voy a estar hablando acerca de la verdadera paternidad. Entonces, en estos tiempos nosotros vivimos en una era donde hay una doctrina que se ha establecido en este mundo. Es la doctrina de la paternidad. Es una doctrina donde hay una deficiencia paternal en los hogares. Hay hombres que han crecido sin sus padres. No han tenido un modelo en su hogar. Y también hay padres, hay familias que han crecido en hogares, pero dentro de los hogares los hijos están abandonados. Porque no le dedican tiempo, porque no tienen una cercanía con ellos o porque el trabajo se los impide. Pero hoy vamos a recibir la verdadera paternidad en Cristo Jesús. ¿De dónde es que viene esta enseñanza? ¿Y cuál es la paternidad correcta? Número 1. En la iglesia del Nuevo Testamento, en el siglo I, no habían padres espirituales. No existían padres espirituales en el siglo I. La iglesia que existía en esos tiempos, el liderazgo era de esta manera. Liderazgo colegiado, que se constituía de ancianos, servidores, apóstoles e itinerantes. Lo voy a repetir. Era un liderazgo colegiado, que se componía de ancianos, servidores, apóstoles e itinerantes. Y el lenguaje dominante de esos tiempos eran hermanos, siervos y cuerpo. Ese era el lenguaje de la iglesia en el siglo I. Ahora, la autoridad que se establecía en ese tiempo era servicio y ejemplo, no estatus. La autoridad era yo mostrar mi servicio o mi ejemplo de la vida cristiana. Nadie recibía un título que lo acercara al lugar del Padre. Eso no existía en esos tiempos. Ahora bien, en el siglo II y III nace la jerarquía de protección y control. Empiezan persecuciones y herejías. En esos tiempos empezaron muchas persecuciones con las iglesias. Y herejías. Herejías eran enseñanzas fuera del contexto. Cogían una verdad de la palabra, la torcían y la diseñaban a su propio beneficio. Eso pasó en el siglo II y en el siglo III. Que empezaron las persecuciones y herejías. Y la iglesia buscaba un orden. Por causa de estas cosas que acontecían en ese tiempo, la iglesia comenzó a establecer dentro de su casa un orden para poder evitar este engaño que estaba aconteciendo. Y ahí es donde aparece la posición de obispo, único en cada ciudad. Para poder evitar que la gente fuera engañada, que sus pensamientos fueran torcidos por una media verdad, ahora establecen la posición de obispo en cada ciudad en el siglo II y en el siglo III. Se empieza a hablar del obispo como padre de la comunidad, garante de la doctrina, y todavía no es un título formal. Simplemente yo en la fe cristiana veía a Ramón que tenía un testimonio bíblico de la iglesia y nosotros como iglesia lo establecíamos a él en la ciudad como un obispo.
No era un título formal escrito por alguna institución gubernamental, pero se establecía de palabra. Entonces Ramón lo que hacía era que determinaba si esto era cierto o no era cierto. Si lo que se enseñaba en aquella esquina era verdad o no era verdad, o iba de acuerdo con la palabra. Eso era lo que hacía el obispo en aquellos tiempos. Ahora, todavía no es un título formal, pero el lenguaje cambia. Ahora, la intención inicial era proteger la fe, pero se introduce una verticalidad nueva. La intención era proteger la fe, pero ahora se establece la relación no horizontal, sino vertical, de hombre a hombre. Ahora, en el siglo 4 y 5 comienza la alianza con el poder con Constantino. El cristianismo pasa de perseguido a institucionalizado. El lenguaje familiar se convierte en lenguaje de autoridad. Padre ya no era relación, sino un cargo. Ahora el padre espiritual, ahora era un cargo en esos tiempos. Y aquí es donde ocurre el quiebre. El líder ya no acompaña desde abajo. Ahora representa a Dios hacia abajo. ¿Me explico? Supongamos que yo te enseño que yo soy tu padre espiritual ahora. Ya yo no voy contigo acá abajo a ayudarte, a servirte, dejarte de la mano. Sino es que ahora tú tienes... Porque ahora yo soy el padre espiritual tuyo. Tú tienes que hacer lo que yo diga. Tú tienes que ir a los lugares que yo te diga. Tú no puedes visitar los lugares que ya yo te prohibí. Porque como tu padre espiritual te estoy cuidando, te estoy protegiendo de que tú recibas una enseñanza errónea y seas engañada o seas engañado. Ahora, esto sí choca frontalmente con Mateo 23. Vamos a ir a Mateo 23. Mateo 23 del 7 al 9 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ve? En este versículo está contradiciendo lo que se estableció en esos tiempos con la iglesia. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto lo está enseñando Cristo Jesús cuando viene aquí a la tierra. Jesús se encuentra con todo este meollo, con todo este revolú gubernamental, social y eclesiástico, donde Él se da de cuenta que aunque el hombre supuestamente por querer salvar la verdad de Dios, por medio de estas cosas establecidas, manipulaban, engañaban y abusaban de la gente. Entonces por eso Cristo dijo: yo vine a libertar al cautivo. La cautividad que Jesús hablaba no solamente era la del pecado, sino era el engaño mental de manipulación que se había establecido en esos tiempos, donde las personas se sentían incapaces de desarrollar una relación con el Cristo de la gloria, porque los fariseos y los escribas le imponían cargas a ellos que ni ellos mismos estaban dispuestos a cumplir. Me explico. Como ellos estaban establecidos en una posición y tú entendías que para llegar a esa posición tenías que alcanzarla, te sentías incapaz. Por eso las mujeres nunca podían tocar las vestiduras de los sacerdotes. Por eso las mujeres eran rechazadas en esos tiempos. ¿Por qué? Porque como ellos habían establecido el gobierno de la iglesia de tal manera que solamente la relación era Dios con el hombre, y para que ustedes tuvieran relación con Dios tenían que pasar a través del líder o del padre espiritual en aquellos tiempos. Porque si el padre espiritual no te impone la mano, tú nunca vas a recibir la unción de Dios. Si no te tiro el manto, tú nunca vas a ser escogida por Dios. Entonces Cristo se da cuenta de esto y les dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está allá arriba en los cielos. Jesús viene a la tierra, pero es para establecer ahora una relación directa entre el humano con el Padre que está sentado en el trono. Por eso dice que Él rasgó el velo, que Él fue el intermediario, para que el ser humano, todo ser que existe aquí en la tierra, pudiera alcanzar la misericordia de Dios,
no importando en la condición en que se encontrase. Ahora, el padre espiritual se consolida. Esto es en monacato. En los monasterios aparece el Abba Padre espiritual. Guía total de la vida del discípulo. Obediencia absoluta y dirección de conciencia. Eso era lo que le hacía a un Abba Padre en los monasterios, que se consideraba un padre espiritual. Aunque nace con buena intención, buscar santidad termina normalizando la idea de que un hombre puede dirigir la vida espiritual de otro. Eso fue lo que causaron todas estas cosas establecidas por los hombres. Aquí la frase de Jesús queda prácticamente neutralizada. Ahora, el resultado histórico era este. La metáfora relacional con Pablo y Timoteo, donde Pablo y Timoteo tienen una relación que él habla acerca, este es mi hijo amado, como a hijo amado. Se convierte en título, jerarquía, mediación y poder espiritual. Donde el apóstol Pablo preparó a Timoteo y él decía, porque yo le hablo como a hijos. Lo que me impresiona es que he leído toda la Biblia del apóstol Pablo y nunca vi que el apóstol Pablo exigió que le dijeran padre. Él sí decía, Carmen, hija amada, pero él nunca exigió que le dijeran padre. El apóstol Pablo nunca dijo. Ahora, hay algo que está escrito en la palabra que se utiliza en estos tiempos para distorsionar esta verdad. Donde él dice, porque aunque tengan 100 años, que años significa maestro, solo tienen un padre. Pero él nunca dijo que era él. Y dijo, porque yo los engendré en el evangelio. Él está diciendo, yo los engendré a ustedes en este conocimiento. Pero él nunca dijo, yo soy el padre de ustedes por haberlos engendrado. Yo los introduje en esta vida, pero era para que ustedes tuvieran relación con el Padre Celestial. Por eso él mismo dice, si alguien va a sobreedificar, procure que el fundamento sea Cristo. No sea el apóstol Pablo. Porque cuando tú vas a la vida de Cristo Jesús te dice, no llaméis a nadie padre aquí en la tierra. Aunque él te trataba como hijo, te introducía como hija, nunca exigió que lo llamasen como padre espiritual. Porque él entendía los fundamentos establecidos por Cristo Jesús. Ahora, eso no viene de Jesús. En conclusión, Jesús, un solo Padre revelado en el Hijo. En el Nuevo Testamento, acompañamiento fraternal. En la historia, institucionalizado del Padre espiritual. Resultado, algo funcional para la organización, pero teológicamente problemático. Teológicamente problemático. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que vino a establecer el Hijo de Dios. La paternidad espiritual como autoridad es una construcción histórica, no una enseñanza directa de Cristo. Por más que lo quieran acomodar en la doctrina de Jesús, no cabe. Porque se envanecieron en su razonamiento. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos estar blasfemando y tomando el lugar de Dios cuando a nosotros no nos corresponde eso. Hoy yo no he venido a condenar a alguien. Hoy yo no he venido a juzgar a nadie. Hoy he venido a establecer una verdad para que nosotros no caminemos en engaño, no caminemos en condenación, sino que cuando estemos allá afuera podamos discernir cuando escuchemos que hoy en día la información está por todo lugar distorsionada. Podamos discernir que es verdad y que no es verdad. Porque hay ciertas verdades que parecen verdad, pero no lo son. Tienen el diseño, tienen la imagen, pero no proviene de Dios. Por eso dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz. Él no es luz, parece que él es la luz, pero no lo es. Jesús dice, no llamen padre a nadie aquí en la tierra. Esto está en Mateo 23:9. No está prohibido una palabra por sí misma, sino una fuente de autoridad espiritual. La razón la da Jesús mismo. Es decir, nadie en la tierra es origen de la vida espiritual. Nadie en la tierra
es origen de la vida espiritual. Ahora, luego Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí parece una tensión, pero no lo es. Jesús no compite con el Padre, ni se coloca como otro Padre. Jesús revela al único Padre. El Padre sigue siendo uno solo. Jesús es el Hijo que lo hace visible. Por eso Jesús puede decir eso y nadie más. Vamos a ir a Romanos 12 al 3 y aquí es donde la cosa se va a poner buena. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. O sea, yo no puedo pensar algo más grande de lo que la fe que Dios me ha permitido tener. Él me llamó pastor, pues yo soy pastor, yo no soy tu padre. Porque tu padre, yo sé dónde está sentado en el trono. Yo me siento privilegiado de que Él me haya dado el favor de poder llevar una palabra de salvación para sus hijos. Por eso cuando Jesús fue a buscarlo cuando lo negó, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Amén. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Entonces en estos tiempos, para querer tener un control, hemos llevado al pueblo a una manipulación estructural. Donde si tú no me honras, no tienes unción. No estoy diciendo que no honremos a los líderes que han sido establecidos por Dios. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no se sometan a los pastores. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy quitando ni anulando lo establecido por Cristo Jesús. Yo lo que estoy diciendo es que si la luz roja es para stop, es para stop. Y la luz verde es para arrancar, es para arrancar. No me la cambies que verde es para stop y roja es para arrancar, porque no va así. No va así. Entonces, que nadie tenga de entre vosotros alto concepto de sí del que deba tener. Dios no obliga a nadie a amarlo, ni a servirle. Todo es por amor. Ahora, cuando yo te manipulo, eso no es amor. La manipulación no nace del amor, sino es que yo quiero controlarte. Y eso no es verdad. ¿Ves? Ahora, eso sí, usted puede pedirme un consejo. Pastor, ¿qué usted cree? Y basado en la experiencia espiritual y en la verdad que está escrita por la palabra, uno da un consejo o una orientación. Pero está en usted si usted decide tomarlo o no. Pero si no lo toma y tiene consecuencias negativas, no le eche la culpa al pastor, ni le eche la culpa a la iglesia, porque fue su decisión. ¿Ves? Ahora, esta doctrina se encarga de llevarte a una forma de pensar donde si tú vas a comprar una casa tienes que consultarlo con tu papá espiritual primero. Si tú te vas a ir de vacaciones tienes que consultarlo con tu papá espiritual primero. Si te vas a casar con él tienes que consultarlo con tu papá espiritual primero. Y eso no es libertad. Eso es una relación manipuladora. Vamos a ir a Romanos 1, 20 al 23. Aquí esto se pone más lindo todavía. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde qué? Mira lo que te está diciendo. Las cosas invisibles, lo que no se ve, su poder, su deidad, quién es Él, que no se ve, se hacen visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir que no hay un Dios, porque ahí te lo está diciendo la palabra. Todo lo que hoy se ve salió de lo que no se veía. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Ahora aquí viene lo de la paternidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Qué es Dios? ¿Dios es qué? Padre. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre corruptible. Yo soy tu padre espiritual. ¿Entendieron ahora de dónde viene ese engaño? Cambiaron la gloria
que es invisible, que no se ve, pero es real, por la visible, por la de que yo ahora soy tu padre espiritual. Eso es un engaño total. Ahora, vamos a Romanos 4:17, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si qué. Esta declaración se la están dando a Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, no como el padre del mundo, no como el padre de la gente. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué es conocido como el padre de la fe? Yo me puse a meditar en esto mientras estaba preparando la palabra. Y me senté en la computadora y yo decía, esto lo pueden distorsionar. Revélame, enséñame. Porque tú lo estás nombrando a él como padre de mucha gente. Y ahí vino el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Está ahí. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. ¿A quien qué? Creyó. El cual da vida a los muertos. Él creyó a los 100 años en la simiente incorruptible. Por causa de su creencia, por causa de su fe, se le nombra como el padre de la fe. Pero Jesús dice, yo soy el autor y el consumador de la fe. Él le dijo, tú estás creyendo en Cristo Jesús, en la fe visible, en la fe palpable, en esa fe, por tú creer en eso, en la imposibilidad de que tu naturaleza no podía dar un hijo. Por medio de esa fe te va a hacer un padre porque tú tienes fe, yo tengo fe, tú tienes fe, ella tiene fe, pero yo no soy tu padre espiritual. Tu padre espiritual es el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no interpretamos esto bien, lo distorsionamos y lo aplicamos a mi conveniencia. Entonces, pastor, ¿usted es papá porque usted tiene hijos? Sí, porque hay dos paternidades. Está la natural y está la espiritual. Y la Biblia lo registra. Qué bella es la palabra. Dice en Romanos 4, del 1 al 13. Mira lo que dice. Romanos 4, 1 y 13. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. La Biblia te especifica, nuestro padre según nuestra humanidad. Por ejemplo, yo soy padre de Ezequiel. Si le hacen un ADN, van a identificar que él es mi hijo. Pero si me saca un ADN con Ramón, no van a identificar que yo soy hijo de Ramón, porque el ADN no concuerda. Pero la fe unificó el ADN de todos nosotros. ¿Entendiste ahora? ¿Qué hizo Cristo Jesús? En lo natural, Ezequiel es mi hijo, pero en lo espiritual, Ezequiel no es mi hijo. En lo espiritual, Ezequiel es prestado. Porque cuando Cristo derramó su sangre, compró su vida. Y ahora él es hijo de Dios. Por ende, cuando yo recibo esta verdad, entiendo que Ezequiel es prestado. En lo natural, en lo biológico, sí. Pero en lo espiritual, no es mi hijo. Él es hijo de Dios. La responsabilidad de guiarlo en el camino de la verdad espiritual. ¿Por qué? Porque en la carnal somos todos hijos de Adán. Y esa ADN está corrompido por el pecado. Por eso es que yo no puedo ser tu padre espiritual. Porque mi carne, mi ADN natural se corrompió por el pecado. ¿Qué hace Dios? Dios viene y envía a su hijo, que es la simiente incorruptible. Cuando tú estudias la palabra simiente, en el original se refiere a espermata. ¿Ves? Embrión, que es lo que el hombre deposita en el vientre de una mujer, que es el embrión, y ella queda embarazada. Pero en lo espiritual, Cristo Jesús es esa simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Y por medio de esta palabra, todos pasamos a ser hijos de Dios, no hijo de mío, no hijo del hombre. Cuando yo me establezco como tu padre, yo estoy anulando todo acto que sucedió en la cruz.
¿Me están entendiendo hasta ahí? Para que no sean engañados. Nosotros somos hijos de Dios. Ahora, en la iglesia, Dios estableció las oficinas que son pastores, maestros, evangelistas, apóstol y profeta. Pero lo que Cristo Jesús estableció en su casa fue esto. Ahora bien, vamos a ir ahora a San Juan 1 al 8. ¿Qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. ¿Qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo. Cuando dice unigénito, la palabra está queriendo decir único. Solamente Él. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? Está aquí. En el seno del Padre. Ahí es recostadito. Mira la relación que tienen ellos. En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Él le dice, tanto tiempo que yo vengo caminando contigo y todavía no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, lo que a mí me impresiona es que Jesús nunca dijo, yo soy el Padre. Él nunca se proclamó como Padre, pero Él podía haberlo hecho. Te voy a explicar por qué. Porque la palabra dice, y no escatimando siendo igual a Dios, como cosa que aferrarse. ¿Siendo qué? Igual a Dios. Él podía haberse proclamado Padre porque Él era igual a Dios. Dice, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y Él solamente decía, el que me ha visto a mí, lo ha visto a Él. Porque todo lo que yo hago, lo hago porque un día lo vi de mi Padre. Él está diciendo, esta sanidad, por eso Él decía, mi Padre es el que hace las obras, porque yo estoy en Él y Él está en mí. Él nunca dijo, yo soy el Padre. Él dijo, Él está conmigo. Él camina conmigo. Estas obras que pasan no las hago yo. Estas obras que están sucediendo, sanidades, prodigios y milagros, es el Padre Celestial que camina conmigo. Entonces, ahora vamos a Juan 14, 8 al 11, que dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre lo que les estaba hablando. Y nos basta, Él dice, ya para yo convencerme, muéstrame al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Ahora mira lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre? Él no está diciendo, ¿no crees que yo soy el Padre? No, yo estoy en Él. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Dios mío. Sino que el Padre que mora en mí, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. El Padre mora en ti. Yo no puedo ser tu Padre porque el Padre mora en ti. Entiendan. El Padre por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por eso Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a revelarnos la relación. Esta relación paternal. Cristo vino a revelarla, pero no era una relación natural. Era una relación espiritual. El que le ha visto a mí operar en función del amor, opera en sanidad. Porque las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. En pocas palabras, yo estoy conectado con el Padre. Somos uno. En 1 de Juan 4, 13 al 15, mira lo que dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿de su qué? Te lo dije ahorita. En esto tú conoces que tú permaneces con el Padre y que el Padre permanece en ti. ¿Que Él te ha dado de qué? Yo no puedo ser tu Padre nunca, porque el Espíritu Santo de Dios, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto
y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No me vengas a decir que tú eres mi papá espiritual, porque ya tenemos uno. Ya lo tenemos. Está conmigo, camina conmigo, está contigo, camina contigo. Si hay orfandad en tu vida, hoy, por medio del Espíritu Santo, se va todo sentimiento de abandono. Se va. Esta es la paternidad correcta. Esta es la paternidad espiritual correcta. Ahora, mira lo que dice en San Mateo 6:6. Apúntenlo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿ora a quién? A tu Padre que te ve. ¿A quién vas a orar? Yo voy a orar con el pastor. Olvídate de eso. Yo puedo orar contigo un ratito. Pero él te está diciendo, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está allí. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te ve, Él te está viendo en lo secreto cuando tú estás orando, cuando tú estás durmiendo, cuando tú le dices, papito, te amo, papito, te extraño, papito, te necesito, papito, por favor, abrázame. Él que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso cuando Jesús hacía un milagro decía, gracias, papito, porque tú siempre me escuchas. Esa fue la relación que Él vino a revelarnos. Esa fue la relación que Él vino a mostrarnos. De que el Padre Celestial, Él nos había dado acceso a relacionarnos con alguien que es invisible, que no se puede ver, pero lo podemos palpar, lo podemos sentir. Él es real y maravilloso. A quien oras en lo secreto, con quien nos relacionamos en lo secreto. En San Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. ¿Qué dice? Padre nuestro. ¿Que está en dónde? En los cielos. Cuando vayan a orar, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras faltas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Él nos vino a revelar esta relación, esta forma de relacionarnos con el Padre Celestial. El Hijo vino a mostrárnosla. Jesús tenía todo el derecho de proclamarse Padre, mas nunca se llamó o se nombró como tal. Mira lo que dice en Filipenses 2:6 y con esto cierro. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si hay alguien que caminó por este mundo, que tenía todo el derecho de llamarse Padre, fue Cristo Jesús. Y no lo hizo por amor a su Padre, porque Él reconocía cuál era su posición. Que nadie tenga mayor concepto de sí del que deba tener. Jesús sabía que como hijo, Él venía a revelarnos la relación con el Padre. Ningún hombre aquí en la tierra podrá ser tu Padre espiritual. El único es el Padre que está en los cielos. Yo podré guiarte, yo podré guardarte, orar por ti, ir de la mano contigo y llevarte a tomar agua. Pero tu Padre Celestial está sentado en el trono esperando para que nos relacionemos con Él. Pongámonos en pie en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por revelarnos. Gracias, Jesús, por revelarnos al Padre. Gracias, Padre, porque nos has permitido recibir esta verdad para nosotros no ser engañados en este mundo. Señor, enséñanos cada día más a nosotros poder relacionarnos contigo, Padre.
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Celestial, Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana que tú derrames sobre nosotros un amor que sobrepase todo entendimiento. Yo te pido, Padre Celestial, que tú sanes nuestros corazones de la orfandad, porque tú nos adoptaste como hijos. Padre Celestial, en la cruz tú derramaste tu sangre para darnos estatus, posición. Y ya nosotros no tenemos que caminar con una mentalidad quebrantada, con una mentalidad de abandono. Padre Celestial, yo te pido que tú sanes todo nuestro pasado, todo lo que vivimos, de dónde venimos, todos los recuerdos que nos llevan, Padre, en la intimidad a pensar que no somos capaces. Yo te pido en esta mañana que tú sanes nuestro interior, sanes nuestra mente, sanes nuestros corazones. Pon ese amor maternal, pon ese amor paternal en nosotros, Padre Celestial. Ese amor que nos abraza, ese amor que nos redime, ese amor que nos hace caminar firme, mi Dios. Abandonamos todo pacto del pasado, renunciamos a todo aquello que nos mantenía paralizados, esclavos, pensamientos que nos agobiaban, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sana nuestro interior, sana nuestro espíritu, sana nuestra alma, para nosotros poder adorarte, para nosotros poder servirte, para nosotros poder agradarte, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra quede sellada en lo más profundo de nuestros corazones y que nosotros podamos comprender que tú caminas de la mano con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.